La noche en que el cielo ardió sobre la sierra. La madrugada del 17 de agosto de 2025 quedará grabada en la historia reciente de México. En los cielos turbios de la Sierra de Guerrero, donde la niebla se mezcla con el humo de la amapola y el eco de los disparos se confunde con el canto de los grillos, comenzó uno de los enfrentamientos más feroces y estratégicos de las últimas décadas, la Operación Fénix 7. 3 centenares de hombres armados, entrenados por facciones combinadas del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, descendieron desde 36 helicópteros artillados en una maniobra militar que, hasta ese momento, parecía impensable para una organización criminal. Los aparatos, de fabricación rusa y estadounidense, habían sido modificados con blindaje artesanal y equipados con ametralladoras calibre .50. Su objetivo, fundar un narcosantuario, una base permanente entre las montañas de Tlacotepec y Leonardo Bravo, un territorio clave para el trasiego de drogas, armas y personas hacia el Pacífico. Desde el aire, las luces parpadeaban como luciérnagas diabólicas, y desde abajo, las comunidades apenas despertaban entre el ruido de las hélices. A las 2:47 de la madrugada, los radares del Centro Nacional de Vigilancia Aérea detectaron la flota. Y fue entonces cuando entró en acción el hombre que ya era sinónimo de combate directo, Omar García Harfuch. Harfuch, quien había sido nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México solo 8 meses antes, se encontraba en Chilpancingo coordinando operaciones de inteligencia. Pero al recibir la alerta, tomó una decisión que sorprendería incluso a sus mandos. Subiría él mismo al helicóptero Black Hawk Guardián 01 para dirigir la respuesta desde el aire. En menos de una hora, la Operación Fénix 7 estaba en marcha. La Guardia Nacional, la Sedena y la Marina desplegaron 14 aeronaves y más de 400 efectivos. Lo que se desató a continuación fue un combate aéreo sin precedentes en la historia reciente de México. Un fuego cruzado en el cielo, donde la línea entre el ejército y los cárteles parecía desdibujarse. Desde su cabina, Harfuch narró después. El cielo parecía arder. Cada helicóptero enemigo representaba un punto de fuego en la oscuridad. No había margen de error. Si caíamos, Guerrero caía con nosotros. Las imágenes filtradas muestran destellos de proyectiles iluminando el horizonte, mientras los radares reportaban una flota criminal moviéndose en formación táctica. Era evidente que alguien los había entrenado bien. Inteligencia posterior confirmaría la presencia de mercenarios extranjeros, vinculados con grupos paramilitares centroamericanos y exmilitares rusos, contratados para adiestrar a los comandos del narco. El objetivo final del operativo enemigo era establecer lo que denominaban el santuario, un enclave fortificado en medio de la sierra que serviría como base de operaciones, pista aérea y punto de enlace para el tráfico de metanfetaminas hacia los puertos del Pacífico. Pero no contaban con que el Estado mexicano estaba ya un paso adelante. Durante los primeros 45 minutos, el combate fue brutal. 2 helicópteros del narco fueron derribados por misiles antitanque, mientras otros se estrellaron al intentar aterrizar en zonas irregulares. En tierra, la batalla continuó. Francotiradores, emboscadas, minas caseras y explosivos improvisados con combustible. El cielo era un infierno. A las 4:10 de la madrugada, Harfuch ordenó la ofensiva final. El fuego artillado combinó misiles guiados y ráfagas de alto calibre, aniquilando los últimos puntos de resistencia. El saldo: 311 sicarios neutralizados, 36 helicópteros destruidos o capturados, y la incautación de una libreta ensangrentada que cambiaría el rumbo de la investigación. Esa libreta, hallada entre los restos carbonizados de un campamento improvisado, contenía nombres, coordenadas y un símbolo misterioso: una estrella de 5 puntas dentro de un círculo, acompañada de una palabra escrita con sangre: santuario. Nadie entendía su significado exacto, pero en cuestión de horas, los analistas de inteligencia comenzaron a rastrear las conexiones. El hallazgo reveló una alianza oculta entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa, un pacto secreto para repartirse territorios estratégicos y crear un enclave intocable en la Tierra Caliente. Algo más grande que un laboratorio o una pista de aterrizaje, un estado dentro del estado. El presidente, informado al amanecer, convocó un gabinete de crisis en Palacio Nacional.
Los informes eran claros, la amenaza había sido contenida, pero las implicaciones políticas y militares eran profundas. ¿Quién financió la flota? ¿De dónde salieron las piezas de repuesto? ¿Y quién estaba detrás del símbolo del santuario? Mientras los cuerpos eran levantados por peritos federales y la prensa aún no tenía acceso al área, Harfuch permaneció en el lugar, supervisando personalmente la recuperación del material bélico. Su rostro, cubierto de polvo y ceniza, reflejaba algo más que victoria, una advertencia. Esto no termina aquí. Este fue un ensayo. Ellos querían ver hasta dónde podían llegar. Pero no vamos a ceder ni un centímetro. Esa frase, transmitida horas después en conferencia de prensa, marcaría el tono de una nueva era en la estrategia de seguridad mexicana. Una era donde la guerra contra el narco ya no se libraba solo en las calles o las montañas, sino también en el aire, en los satélites y en las sombras del poder político. Mientras tanto, en los laboratorios forenses, la libreta ensangrentada revelaba conexiones que llevarían a Michoacán, Colima y hasta las costas de Asia. Coordenadas que coincidían con rutas de exportación marítima. Códigos que apuntaban a cuentas financieras y empresas fachada. Y, sobre todo, una palabra repetida una y otra vez: santuario. ¿Qué era realmente ese proyecto? ¿Una base militar? ¿Un refugio espiritual? ¿Un símbolo de poder? Las respuestas comenzarían a surgir en los días siguientes, cuando la Operación Fénix 7 se transformó en la serie Cielo en Llamas, una investigación federal que, por primera vez, documentaba cómo los cárteles intentaban conquistar el cielo. El sol apenas había tocado los picos de la Sierra de Guerrero, cuando el humo seguía elevándose como un recordatorio del infierno que había ocurrido la noche anterior. Entre los restos de metal retorcido, los cuerpos carbonizados y las huellas de helicópteros destruidos, un hallazgo aparentemente menor cambiaría el curso de la investigación. Una libreta empapada en sangre, parcialmente quemada, pero aún legible. No era un documento cualquiera. En sus páginas, escritas con tinta azul y símbolos extraños, había una lista de coordenadas, rutas marítimas y nombres codificados. Pero lo que más llamó la atención fue el emblema repetido en varias hojas. Una estrella de 5 puntas dentro de un círculo, acompañada de la palabra santuario escrita con caligrafía firme, como una firma ritual. Los analistas del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, tardaron menos de 12 horas en determinar que aquellas coordenadas correspondían a puntos estratégicos en Michoacán, Nayarit, Colima y los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Eran rutas de tráfico, pero también de algo más: una red logística para el trasiego de armamento aéreo. El informe que llegó a manos de Harfuch fue contundente. No es solo una operación narco, es un proyecto militar paralelo, una alianza entre facciones que antes se mataban entre sí. Los nombres que aparecían en los márgenes de la libreta coincidían con operadores de nivel medio del CJNG y del Cártel de Sinaloa, pero también con empresarios, políticos locales y hasta exmilitares. Era la primera evidencia tangible de lo que los analistas comenzaron a llamar la coalición del santuario. Durante los días siguientes, Harfuch ordenó una serie de operativos simultáneos en Michoacán y Colima. En uno de ellos, las fuerzas federales localizaron un narcolaboratorio camuflado como rancho avícola, donde los galpones estaban llenos de piezas de helicópteros, motores y fuselajes con números de serie borrados. Las cámaras de seguridad, ocultas en comederos de pollo, registraban la llegada de camiones con placas falsas del ejército y cargamentos que provenían, según los registros, de una empresa de logística registrada en el puerto de Qingdao, China. El hallazgo confirmaba las sospechas. El narcosantuario no era un mito, era una estructura logística global. Un puente entre Asia, América Central y la costa mexicana. Mientras tanto, en la Ciudad de México, en las oficinas del Senado, el tema comenzaba a inquietar. Un senador del norte filtró una declaración anónima a la prensa. Hay alguien muy poderoso financiando esto. Y no está en México. La prensa, controlada y dividida, apenas pudo tocar el tema. Las versiones oficiales hablaban de un operativo exitoso, pero en los círculos de seguridad nacional se discutía un escenario mucho más inquietante. Una alianza sin precedentes entre los dos cárteles más poderosos del país,
diseñada para crear una red de control territorial y aéreo, financiada por capitales extranjeros y encubierta bajo negocios legales. La libreta fue trasladada a un laboratorio forense en la capital. Allí, los peritos descubrieron algo más: huellas parciales de 3 personas, una de ellas perteneciente a un exmilitar desaparecido en Michoacán en 2023. En una página suelta, un mensaje encriptado decía: "El cielo será nuestro refugio, la tierra, nuestra frontera". Ese mensaje encendió las alarmas en todos los niveles. Para Harfuch, aquello no era una amenaza simbólica, era una declaración de guerra. Durante una reunión a puerta cerrada con su equipo de inteligencia, ordenó el despliegue de una segunda fase, Operación Horizonte, cuyo objetivo era desmantelar los restos de la red que había financiado la incursión aérea. Fue en esa fase cuando surgió un dato estremecedor. Uno de los helicópteros utilizados por los narcos había sido comprado a través de una empresa fantasma registrada en Texas, vinculada a un exfuncionario mexicano con pasado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El caso ya no era solo militar, era político, y el enemigo ya no estaba únicamente en las montañas, sino en los despachos del poder. Las grabaciones interceptadas mostraban conversaciones entre capós y empresarios discutiendo la construcción del santuario, una base autosuficiente que incluiría pistas aéreas, laboratorios y túneles subterráneos con acceso a la sierra. Harfuch, en declaraciones reservadas, describió el hallazgo como el intento más audaz del crimen organizado por institucionalizarse, crear su propio estado, su propio cielo. Mientras los operativos continuaban, algo cambió en la narrativa pública. Las redes comenzaron a hablar del mito del santuario. Algunos lo tomaban como leyenda, otros como una advertencia real. En los pueblos cercanos a la sierra, la gente aseguraba haber visto símbolos pintados en rocas, altares improvisados y oraciones que pedían protección a una figura llamada el Guardián del Aire. El narcotráfico, una vez más, se mezclaba con la religión, la política y la guerra. Y Harfuch sabía que lo que había destruido en Guerrero era apenas una cabeza de la hidra. Si ellos buscan un santuario en el cielo, nosotros los encontraremos hasta allá, declaró con tono sereno frente a su equipo al caer la noche. Esa frase se convertiría en el lema de la siguiente fase, una operación encubierta que saldría a la luz semanas después, cuando el nombre de Harfuch apareciera vinculado a una red internacional de espionaje, hackeos y filtraciones que revelaría los verdaderos intereses detrás del santuario. La madrugada del 17 de junio cambió el curso de la historia reciente de México. En los radares del CNI apareció una señal débil, una transmisión codificada en frecuencia militar. Era una coordenada, una palabra y una firma digital: santuario. 5:33. A esa hora, en una base aérea al sur del país, Omar García Harfuch observaba en silencio los monitores. Frente a él, un mapa proyectaba los puntos que conformaban un triángulo invisible: Guerrero, Michoacán y Colima. En su centro, una mancha térmica que no correspondía a ningún poblado registrado. «Ahí está», murmuró, «el corazón del santuario». El operativo se preparó bajo el nombre clave Centella. Participaron fuerzas especiales, pilotos veteranos y una célula de inteligencia cibernética que había descubierto lo impensable. La red del santuario no solo operaba en tierra, sino en el espacio digital, con servidores en Singapur, Panamá y un pequeño país del Báltico, todos conectados por una estructura de criptomonedas que lavaba dinero a través de fundaciones humanitarias. En los documentos filtrados por el equipo de Harfuch, un nombre se repetía: Proyecto Aether. Según la información, era el núcleo tecnológico que permitiría al cártel controlar drones armados, comunicaciones encriptadas y movimientos financieros sin dejar rastro. La idea era clara: crear un estado invisible, sin fronteras, sin bandera, sin ley. Esa madrugada, 22 aeronaves despegaron. El cielo, cubierto por una neblina baja, se iluminaba con las luces intermitentes de los helicópteros. Desde tierra, los campesinos escuchaban el rugido de los motores y decían que los truenos habían vuelto a la sierra. Cuando llegaron a la coordenada señalada, los sensores confirmaron lo que las teorías temían:
una instalación subterránea del tamaño de un estadio, con hangares ocultos, túneles refrigerados y contenedores rotulados con letras chinas. En el centro, un símbolo pintado sobre el concreto, la misma estrella dentro del círculo. El primer enfrentamiento fue brutal. Los sicarios del santuario, entrenados en tácticas paramilitares, respondieron con fuego automático desde posiciones ocultas. Los drones lanzaban bengalas y misiles antiaéreos, pero los pilotos mexicanos, guiados por coordenadas en tiempo real, lograron esquivar los ataques y neutralizar los puntos defensivos. Durante más de 3 horas, el cielo ardió. Guerrero se convirtió en un campo de guerra moderna. Cuando los helicópteros descendieron, Harfuch avanzó con su equipo. En uno de los túneles, encontraron un servidor protegido con triple cifrado. Tardaron 6 días en abrirlo. Lo que descubrieron adentro cambió todo. Listas de políticos, jueces y empresarios con pagos regulares del Fondo Santuario. Contratos de importación de maquinaria industrial usados como fachada para tráfico de armas. Correspondencia entre un exfuncionario mexicano y un empresario asiático identificado como Lin Qiang, propietario de una empresa naviera con oficinas en Vancouver y Hong Kong. La evidencia apuntaba a algo más grande que el narcotráfico. Era una red transnacional de poder, dinero y corrupción que usaba el crimen organizado como brazo militar y la política como escudo. Harfuch sabía que, al exponerla, su vida corría peligro. 3 días después del operativo, un vehículo sin placas siguió a su escolta durante más de 10 kilómetros en la autopista México-Cuernavaca. Los servicios de inteligencia detectaron movimientos sospechosos cerca de su residencia. Un mensaje anónimo llegó a su celular. No debiste tocar el cielo. Pese a las amenazas, Harfuch convocó a una conferencia confidencial con altos mandos. Allí, presentó el informe Santuario, un documento clasificado que describía cómo la alianza CJNG-Sinaloa había logrado infiltrar sectores del aparato estatal. En una de las diapositivas, mostró una foto satelital, una línea de helicópteros camuflados, enterrados bajo lonas en un hangar clandestino de Michoacán. No estamos peleando solo contra el narco, dijo. Estamos peleando contra una idea que quiere convertir el país en territorio de nadie. Su voz sonaba firme, pero todos sabían que lo que venía no sería fácil. El enemigo había perdido la batalla, pero no la guerra. En redes, comenzaron a circular mensajes codificados, videos con amenazas y símbolos del santuario pintados en paredes de pueblos olvidados. La leyenda había comenzado. Esa noche, en su oficina, Harfuch miró por la ventana. La ciudad seguía viva, pero el aire se sentía distinto. Encendió un cigarro y abrió la libreta ensangrentada, ahora bajo custodia federal. En la última página, una frase que nadie había notado antes. El santuario no muere, solo cambia de cielo. El viento golpeó los cristales, y en el horizonte, un rayo cruzó el cielo sobre la Sierra de Guerrero. El fuego no se había extinguido, solo estaba esperando el próximo amanecer.